No importa si eres un amante refinado de la comida gourmet o un gordito apasionado de las garnachas, aquí todos son bienvenidos. Solo tienes que poner Sal al Gusto, presentado por Andrés Pereira. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sal al Gusto, el espacio en donde podemos sacar nuestro gordito interno. Estoy muy feliz del episodio de hoy porque hablaremos de la aportación nutrimental de dos técnicas de cocción utilizadas en México. Para ello, he invitado a un experto en el tema, que nos ilustrará con sus conocimientos. Obviamente, por la situación actual y el confinamiento, no podemos darnos el lujo de exponer a nadie. Es por eso que le haremos una llamada. Él es químico, profesor de la Universidad de Oriente en Valladolid, Yucatán, músico, padre de familia y, por supuesto, amante de la comida. Demos la bienvenida al maestro Noel Magaña. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y es un gusto estar contigo en tu programa. Te felicito por este programa que tienes y espero aportar en este tema, algo que sea también interesante para todos los que nos escuchen. Hola, profe, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Me alegra muchísimo tenerlo en este episodio. Y para no llevarnos más tiempo, vamos a dar inicio al tema hablando de la primera técnica. Ya he hablado un poco acerca de ella en el primer episodio. No es ni más ni menos que la nixtamalización. En resumen, la nixtamalización es una técnica que ayuda a la manipulación del maíz para poder crear la masa del maíz. Valga la redundancia. Cuéntenos, profe. ¿Cuál es el efecto de la técnica en el maíz y sus beneficios? Claro, hablando de manera nutricional. Claro que sí, Andrés. Mira, fíjate que esta técnica de la nixtamalización es una técnica prehispánica, es una técnica muy antigua y realmente es muy importante en nuestro país, prácticamente en lo que es América, ¿no? En muchos otros lugares, en otros países no la vamos a encontrar. ¿Y por qué es que es importante? Muy simple y muy sencillo. Sí, en México, la base de la alimentación prácticamente es el maíz, ¿no? Prácticamente hablamos de que el grano nixtamalizado aporta más o menos el 60% de las calorías de la población y el 40% de las proteínas, ¿ok? Y también se considera como la principal fuente de calcio. Entonces, de ahí es que la importancia de esta técnica que se le da al maíz para hacerlo, pues tener unas características diferentes, ¿verdad? Como todos sabemos, el término viene del náhuatl nextli, de cenizas, y tamal y masa, y es una técnica que México aporta al mundo, ¿no? Y se hacía con diferentes sustancias alcalinas. Acuérdense que el alcalino tiene un pH arriba de 7, ¿verdad? Como cenizas, conchas marinas, tequesquite, que es una piedra base de bicarbonato de sodio. El método tradicional que se utiliza en el nixtamalizado, ¿ok? Consiste en hervir el grano, ¿verdad? Se le pone de 1 a 3% de óxido de calcio, que es la cal, ¿no? Y tiene un pH de 11 a 13 más o menos durante 30 a 60 minutos. Eso va a depender del grosor, de la cantidad de celulosa que tenga la cascarilla del maíz, de la dureza del endospermo amiláceo, ¿okay? Que es la parte central del grano de maíz, ¿verdad? Y ese endospermo, obviamente, la dureza lo determina pues la relación que tenga la amilosa y la amilopectina, que son las dos sustancias que conforman el almidón que está en el endospermo amiláceo del maíz, ¿verdad? Estas sustancias con características básicas se van a reblandecer, se van a disolver algunos tejidos orgánicos y precisamente este es el efecto que tiene las cenizas en el proceso de nixtamalización, ¿verdad? También, y una vez que termine este proceso de tratamiento térmico alcalino, porque se tiene que poner temperatura, se deja reposar de 8 a 12 horas, casi toda la noche, se drena ese líquido de cocción. Interesante de dato, no sé si sepan, pero ese líquido que se elimina se llama nejayote, ¿ok? Que también tiene allá su explicación el nombre, ¿no? Y esos sólidos y el pH tan elevado que presenta, déjame decirte que este nejayote, pues es un contaminante ambiental. Ese sería un punto negativo, digamos, de la nixtamalización, aunque al ratito te voy a platicar un poquito de qué es lo que se ha hecho al respecto, ¿sale? Entonces, ya que se haga todo esto, el grano se lava para eliminar el exceso de la cal, se muere en un molino de piedras, se produce fricción, calor, y entonces con esa masa, pues ya podemos hacer tortillas,
pues algunas, como le llamamos acá en Yucatán, algunos coles, ¿no? Para darle esa textura de gel, más o menos, una cosa viscosa. Se cuecen a 170, 190 grados por 4 o 5 minutos en unas planchas metálicas. Y bueno, ya tenemos lo que es la tortilla, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las ventajas en el empleo del álcalis para nixtamal, podemos decir que las proteínas del maíz son de un bajo valor nutritivo, ¿está bien? Es decir, cuando hablamos de un bajo valor nutritivo, significa que le hacen falta aminoácidos importantes, aminoácidos esenciales, pero mejoran su calidad con la nixtamalización. Este es el punto interesante, ¿verdad? Que aunque las proteínas del maíz son de bajo valor nutritivo, cuando los procesamos con la nixtamalización, podemos liberar, por ejemplo, la niacina al hidrolizarse los enlaces que la mantienen unida a otros constituyentes. El proceso de nixtamalización libera esta niacina del maíz, ¿no? Cuando está crudo, ¿okay? Está unida, de una forma un complejo, y eso lo hace indisponible, no lo podemos aprovechar, pero se vuelve biodisponible gracias a la nixtamalización. El hombre, fíjate que puede sintetizar niacina. Nosotros los seres humanos podemos producir la niacina, pero lo hacemos de una manera, digamos, no tan eficiente como la nixtamalización, ¿ok? Y la carencia, fíjate que interesante, la carencia de la niacina en ese tipo de cereales como el maíz puede provocar la pelagra. Si tu dieta está a base de este maíz, puede provocar pelagra. ¿Qué significa pelagra? Bueno, viene de la palabra italiana que significa piel quebrada, o la enfermedad de las 3D, dermatitis, diarrea y demencia, solo porque no tenga niacina liberada del maíz a través de la nixtamalización. De hecho, fíjate que en el siglo XVIII en Europa hubieron muchos brotes de pelagra porque consumían el maíz que se llevaron de México hacia Europa, ¿ok? Pero no lo nixtamalizaban. Entonces no había niacina disponible y pues se enfermaron con de pelagra, ¿no? El calcio es otro nutrimento también que encontramos en este proceso de nixtamalización, ¿no? Las necesidades en los niños, por ejemplo, son 210 miligramos de niños menos de un año, ¿verdad? 1.200 miligramos para adolescentes, 1.000 miligramos para adultos, y este requerimiento, fíjate qué interesante, se satisface de manera genérica con el consumo del maíz nixtamalizado con la tortilla, ¿sale? El calcio desempeña un papel muy importante durante la nixtamalización. No olvidemos que usamos óxido de calcio para hacer este proceso, ¿okay? Y este tratamiento con cal facilita la remoción del pericarpio, que es digamos, la cáscara, ¿no? Durante la cocción, durante el reposo. Además, como tiene un pH elevado, también controla la actividad microbiana, mejora el sabor, mejora el aroma, el color y, por lo tanto, también la vida de anaquel de este tipo de masas, y el valor nutricional de las tortillas también es mejorado, ¿ok? En cuanto al calcio, hay algunos estudios que se han realizado que están enfocados en la absorción del calcio después de someter el maíz a este proceso de nixtamalización. Estos investigadores que han hecho estos estudios indican que el calcio se incorpora al grano de maíz durante la nixtamalización, se une al almidón, que es lo que está en el endospermo amiláceo, en el centro del maíz, ¿okay? Se enlaza con el almidón y aumenta aproximadamente, fíjate, 3 veces la cantidad de calcio unida al almidón con el maíz que no está nixtamalizado. Entonces, vemos también que hay una alta disponibilidad de calcio en la tortilla, y eso es importante porque pues, sabemos que puede evitar osteoporosis, la fragilidad de los huesos, la pérdida de masa del sistema óseo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, esta es la parte, digamos, buena de la nixtamalización. También se incrementa la biodisponibilidad de la lisina, del triptófano, que son 2 aminoácidos importantes para nosotros, son los precursores de la niacina, ¿ok? Se mejora la relación leucina e isoleucina, y ambos aminoácidos también se vuelven disponibles. Por eso decíamos que el maíz crudo tiene una mala calidad proteica, pero cuando se nixtamaliza, prácticamente muchos aminoácidos se vuelven disponibles, ¿ok? Se gelatiniza el almidón, pues queda como una masa, como lo hemos visto, se incrementa el calcio. Entonces, todo eso hace que el maíz nixtamalizado tenga una mejor composición química
que un maíz que no esté nixtamalizado, ¿de acuerdo? Ahora, algo que también es muy importante, lo que yo te decía, la parte mala es que este proceso tradicional que utilizamos en México genera una elevada contaminación de agua que se tira al drenaje. Acuérdate, prácticamente esa agua tiene un pH elevado que cuando tú lo tiras en el suelo, que puede llegar a los ríos, puede llegar a los cenotes, a muchos lugares, y estás modificando el pH de esos lugares. Entonces, esa es la parte contaminante que no debería ser así, ¿verdad? Por cada tonelada del grano que se lava, se ocupan entre 2.000 y 3.000 líquidos de agua. Imagínate, por cada tonelada. Pero también algo muy importante es que ya hay tecnologías, por ejemplo, como la que realizaron en el Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Querétaro, es del IPN, esto, del Politécnico Nacional, desarrollaron un sistema mecatrónico sin cizallamiento, es decir, no usan esta fuerza de cizalla, que hace una masa de maíz, produce una masa de maíz, pero sin generar efluentes contaminantes y logrando un ahorro, sustancial de agua y energía. Imagínate, con ese sistema prácticamente, con ese sistema pues logran utilizar solo 600 litros en vez de 3.000 litros de los métodos convencionales. Eso es algo creo que muy, muy interesante, ¿no te parece? Qué interesante, profe. Fíjese que hablando sobre la pelagra, hablando sobre esa parte nutricional, fue como que el resumen del cual hablamos en el episodio 1. Muy interesante y que seguramente a todos nos va a interesar un poco más sobre la técnica de la cual surgió diferentes platillos como el taco, la gordita, los panuchos en Yucatán, entre otros. Profe, le agradezco muchísimo que esté con nosotros el día de hoy. Lamentablemente el tiempo nos ha comido, pero dado las circunstancias, vamos a hacer un segundo episodio en donde va a ser dedicado completamente al PIB. Gracias por estar con nosotros el día de hoy, profe. Lo esperamos en el próximo episodio. Al contrario, Andrés, es un gusto poder apoyarte y cuando gustes, tú sabes que puedes contar conmigo. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, profe. Si les gustó, compártanlo con su familia, compártanlo con sus amigos y sígueme en mis redes sociales como Sal al Gusto. Y en tu plataforma preferida puedes escuchar un nuevo episodio todos los martes. Mi nombre es Andrés Pereira y recuerda que nadie te diga cómo comer. Tú solo debes poner Sal al Gusto. Hasta la próxima.